Y hermanos, una vez más, nos alegra continuar conectados como familia, familia Alianza en el continente y en otros lugares que hacemos ministerio, hacemos iglesia, hacemos educación. Y justamente la educación cristiana adoptó nuevos formatos, desde la sencillez de las videoconferencias en Zoom hasta grandes esfuerzos de pedagogía virtual y uso de medios tecnológicos. Esta es un área que difícilmente regresará a lo que era hasta el año 2019. La educación formal, bíblica, teológica, y la educación no formal, como lo es la escuela dominical, ahora son absolutamente virtuales. Así que continuamos con la actualización ministerial, hablando de el ministerio de la iglesia en la virtualidad y hoy enfocados en la educación. Educación de seminarios bíblicos, educación también en el trabajo con niños. Y para este tema tenemos el privilegio de contar con tres directivos académicos, con tres líderes de ministerio a nivel nacional y regional, que nos compartirán cómo ha sido la experiencia de transformación de sus instituciones en estos meses y cómo perciben el futuro, cómo están identificando lo que podría venir hacia adelante. El primero de ellos que nos acompaña es Miguel Ángel Palomino, amigo, rector de Fatela, bastantes años, ustedes podrán ver por su cabello blanco, experiencia educativa, viajando por el continente y con una amplia experiencia en programas de pregrado y de posgrado. Así que Miguel Ángel, buenas noches, un gusto tenerte en este webinar. Gracias, Alex. Se te olvidó mencionar la barba blanca, ¿no? Que también es parte de todo esto. Pero les saludo, queridos, en el nombre del Señor. Es un gusto verlos a todos ustedes. A muchos los reconozco, a otros es la primera vez, pero gracias a Dios que como familia aliancista podemos reunirnos para este fin. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Mapa. Nos acompaña también Sandra Andrade, es ministra oficial reconocida por la Alianza en Colombia y es teóloga. Muchos años trabajando en educación y con niños en este momento. Es la directora nacional de Pequeños Aliancistas. Mire qué bonito suena eso, Pequeños Aliancistas, haciendo un trabajo espectacular de formación, de comunicación, enseñanza para los niños a través de la virtualidad. Así que, Sandra, Dios te bendiga, un gusto tenerte con nosotros y bienvenida. Muy buenas noches a todos, familia aliancista. Para mí es un gusto muy grande poder compartir con ustedes. Anhelo que este sea un tiempo maravilloso donde todos podamos crecer juntos. Un abrazo. Muchas gracias. Y también tenemos a Anthony Prado. Es el nuevo rector del Seminario Teológico de la Alianza en Chile. Anthony también, un buen amigo, no tiene canas como Miguel Ángel, pero igual tenemos un tiempo de conocernos, de caminar y ahora con un desafío bien interesante al frente de un seminario que tiene bastante trayectoria, reconocido, profundo y ahora asume un trabajo justamente en medio de estos cambios del mundo a la virtualidad. Así que, Anthony, Dios te bendiga y buena noche. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Pastor Alex. Buenas noches. Saludar en esta noche a la familia aliancista, a los directivos de la Alianza a nivel regional, los directivos nacionales que se encuentran, pastores y hermanos. Darles un saludo cariñoso y fraterno y esperamos que lo de hoy día también contribuya al avance de la obra del Señor. Y justamente conmigo está el pastor Daniel Vanderwood, presidente de la Alianza en Argentina, que nos acompaña para este diálogo con los hermanos. Daniel, buenas noches, Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la familia aliancista y realmente es un placer poder compartir este tiempo juntos para crecer y entender los tiempos que tenemos que enfrentar como iglesia. Entendemos que es el tiempo oportuno de poder tener estas charlas y seguro va a ser de bendición para todos los que estamos conectados y los que los van a escuchar después en las redes. Así que, bienvenido.
Muy bien, y para ir calentando motores, Miguel Ángel, Mapa, ¿cómo está tu tiempo, tu vida, tu familia en estos ya 6 meses de cuarentena, de encierro? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás percibiendo las cosas? ¿Y qué viene? ¿Qué percibes? Bueno, sí, aquí rompiendo récords, ya me voy por el sexto mes sin salir de casa. Regresé el 10 de marzo de Panamá, justo antes que cerraran, y ya no he vuelto a salir, ni siquiera de mi casa. Y creo que esto va a ser así todavía por un buen rato. Pero la vida sigue, gracias a Dios que eh, ya desde hace algunos años veníamos trabajando virtualmente y entonces el trabajo continuado, eh, siempre diríamos tratando de servir lo mejor que podemos al Señor, mi familia bien, mi esposa, mi hija, todos bien, sin novedades en cuanto a salud, ni mucho menos. Pero naturalmente preocupados porque esta situación, por lo menos acá en Miami, donde nosotros estamos, se ha tornado muy, muy serio. Así que, por la gracia de Dios, todavía aquí. Gracias, hermano. Bien, Mapa, gracias. Y Sandra, para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia en Colombia de también casi 6 meses, ¿no? De cuarentena. ¿Cómo ha sido la experiencia en familia, el trabajo con tus hijos, el ministerio? Bueno, yo soy madre de 3 preciosos hijos, ya todos mayores de edad. Mi hija mayor es casada con mi yerno y nos han dado un precioso nieto de 4 años. Eh, Ha sido muy difícil para ellos que están en Neiva, que es una ciudad principal, para nosotros que vivimos con mi esposo y mi hijo menor en un pueblo que hasta hace un mes era no COVID. Pues damos gracias a Dios porque pues nos ha preservado, nos ha guardado. Todavía allí es muy campestre, ¿no es cierto? Todavía mucho verde, mucho cultivo, entonces el ambiente es muy agradable. Y pues en el Señor fortaleciéndonos todos allí muy guardaditos en la casa, buscando mucho del Señor y aprovechando este tiempo para crecer espiritualmente y unir nuestros lazos de familia. Qué bien. Gracias al Señor que nos cuida. Y qué privilegio pasar la vida en Colombia, en Neiva. Una delicia. Muy bien, Anthony, ¿y cómo ha sido tu vida en este tiempo? ¿Has cambiado de ciudad, cierto? ¿Has asumido una nueva responsabilidad? ¿Qué tal la experiencia del COVID, de la cuarentena, del ministerio en este tiempo? Bueno, gracias Alex. Sí, cambiarme de ciudad. Gracias a Dios primero mi familia está toda bien. La iglesia igual que pastoreo también en Concepción también está bien. Y aparte también tomar esta responsabilidad en Temuco en cambiarme de ciudad ha sido todo algo nuevo. Como decía el pastor, también en algún momento estuvimos preparándonos por otras contingencias que tuvimos a nivel país, pero nos encontró un poco preparados y le doy gracias a Dios porque la verdad que algo habíamos estado viendo esto el año 2019, algunas cosas habíamos probado, la formación también que se da en las universidades también te permite acceder a material o a clases online, entonces ya algo habíamos visto, algo había visto también de manera personal. Así que, pero bien, con harto desafíos y también con un cambio de vida, de clima, de ciudad y con la misma pandemia, pero gracias a Dios bien. Excelente. Gracias a Dios por eso. Muy bien, hermanos, vamos en materia y Mapa, queremos escuchar tu diálogo, tu presentación, cómo ves la educación en este momento y hacia dónde nos dirigimos. Gracias, Alex. El tema que yo por lo menos entendí es la teología en la educación, diríamos, de la iglesia. No voy entonces diríamos, a entrar en detalles sobre asuntos técnicos, de los cambios que se hayan podido hacer en Fatela,
en la educación virtual y eso, porque yo entiendo que eso van a tratar tal vez otras personas. Yo más bien me voy a centrar simplemente en la teología en tiempos del COVID, porque creo que esto es importante para nosotros y sobre todo de no dejar la teología de lado, sino que todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con teología. Yo tengo escrito todo esto. Si alguien quiere al final el documento, se lo pide Alex y gustosamente se los puede enviar. Pero pensaba que cuando Dios permite que se cierren las puertas de las iglesias, Dios mismo abre miles de ventanas a través del Internet, como lo estamos viendo ahora. Los púlpitos de los templos, sin lugar a dudas, están descansando, pero el púlpito digital está más activo que nunca. El COVID-19 ha hecho que, como en ninguna otra época en la historia de la iglesia cristiana, millones de sermones de todo tipo y en todo idioma estén cada domingo en el aire disponible para cualquier persona que quiera escuchar. Este fenómeno sin precedente ha revelado algunas realidades y yo quiero señalar solamente dos. Primero, antes de la pandemia, una medida típica de éxito eran los bautismos o la asistencia semanal a los cultos. Pero el concepto de éxito en el ministerio está cambiando a raíz justamente de la pandemia y creo que nos va a tomar un tiempo adaptarnos a este nuevo paradigma. Por ejemplo, escuchamos más, ¿no?, que nunca ahora que cientos y miles de personas se conectan a nuestros cultos digitales y vemos que hay hambre espiritual, búsqueda de Dios como nunca antes se había visto. Y la gran pregunta que me ronda a mí en la cabeza es ¿cómo interpretar estos datos? Algunos estudios, básicamente de Barna y Pew, aquí en los Estados Unidos, hechos de marzo a julio de este año, muestran por lo menos 4 tipos de feligreses en la era de la iglesia digital. Primero están los creyentes que se conectan en línea al culto de su iglesia local. Esto hace un 35% aproximadamente. Luego entonces hay un 18% de creyentes que se conectan a una iglesia que no es la suya, por X razones. Tenemos un 14% de creyentes que ya en estos meses cambiaron de iglesia. Pero hay, y esto es lo más alarmante, hay un 32% de creyentes que dejaron de, entre comillas, asistir a la iglesia. 32%. Otro dato interesante que por lo menos a mí me llama la atención es que entre los millennials, que se supone, ¿no?, es la generación digital, más del 50% de los que solían ir a la iglesia han dejado de hacerlo desde que comenzó la pandemia. Ahora, no está claro por qué. Todavía es muy temprano para, ¿verdad?, hacerse preguntas así. Pero cuando la asistencia cae en picada de esta manera, creo que en la iglesia los pastores debemos reflexionar, detenernos y ver qué está pasando. Quizá la gente está agotada de tanto Zoom, porque hay un agotamiento ahora. Después de meses de videoconferencias, teletrabajo, clases en línea, reuniones sociales, etcétera, etcétera, estábamos saturados. Y muchos entonces ya no tienen ni fuerzas ni deseos para conectarse al culto dominical. Pero hay una segunda realidad que es la que yo me voy a centrar ahora. Como dije, no me voy a centrar en lo otro, pero en esta sí, porque la pandemia nos está desafiando a revisar el contenido teológico y la presentación de nuestra enseñanza y sermones en la iglesia. Puesto que las iglesias prácticamente han transferido el formato del culto presencial al culto digital, ya no hay entonces ahora largos periodos de alabanzas, anuncios, ofrendas y otras cosas más que en un culto presencial hay, y esto ha hecho que la predicación se quede como el elemento más directo.
casi digo más importante, antiguamente se decía así, ¿no? Que el sermón era lo más importante del culto. Pero ahora se ha quedado como el elemento más directo para anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Y la gran pregunta es, ¿cómo estamos usando esto? Temas relacionados con el fin del mundo, las enfermedades, el miedo, se han disparado en lo que nosotros llamaríamos la búsqueda ahí en el Internet. Búsquedas del Salmo 91, Él te librará de la peste destructora. Segunda Crónica 7:14, si se humillare mi pueblo, entonces perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, etcétera. Son pasajes que ahora se han multiplicado, todo el mundo lo busca, tratando de entender qué está pasando. Ahora, ¿qué predicar en este tiempo? Grabar un sermón o predicar mirando una cámara, ¿no es cierto?, de una pantalla sin público de por medio, no es tan fácil. Y se los digo que yo tengo 40 años en este negocio, como se dice, ¿verdad? Eso requiere habilidades de comunicación distintas, porque tú estás predicando al vacío, que es muy distinto a predicar en un templo lleno. Y por lo tanto, entonces, la pregunta de todo esto que tiene que ver con la teología misma es, ¿cómo construir una iglesia? Es decir, una comunidad de creyentes en lugar de una red de seguidores. Porque ahora en las iglesias, ¿verdad?, cuando salen con sus cultos, todos están mirando cuántos deditos para arriba hay, ¿no es cierto? ¿Cómo discipular y edificar la iglesia en un contexto hiperdigitalizado? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos seriamente. Y es aquí donde decía que la teología entra, porque la teología es el estudio de Dios y su relación con el ser humano. La búsqueda de la teología, por lo tanto, es fundamental y vital para nuestra constitución como seres humanos, debido a que fuimos o somos hechos a imagen de Dios. Estamos diseñados con propensiones naturales por lo espiritual y por lo divino. Estamos conectados para entender la teología. Y yo quiero entonces revisar por lo menos 3 cosas que Jesús hizo que nos muestran la importancia de la teología, que yo creo ahora en estos tiempos de COVID se tornan aún mucho más importantes. El primero tiene que ver con ese pasaje de Mateo 4:19, cuando Jesús dice a sus discípulos, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y uno se preguntaría, ¿y esto qué tiene que ver con la teología? Y para mí, estos pescadores de hombres es lo que llamaríamos quizá la esencia de la teología, porque la teología debe conducirnos a la evangelización, a compartir esas cosas de Dios con otros. Robert Coleman, en su famoso libro El Plan Maestro de la Evangelización, dice que Jesús capacitó misioneros y lo hizo desde el comienzo de su ministerio. Las expediciones a la que los envió, ahí en Lucas 9, por ejemplo, fueron ejercicios de pesca de hombres. Y dicho sea de paso, el concepto de pesca de hombres era un concepto totalmente desconocido en los días de Jesús. La gente no sabía que era pescar hombres. Pero el Señor usa esa metáfora obviamente porque sus discípulos, muchos, venían de esa tradición, de ese oficio. El fin de la teología es conocer a Dios y dar a conocer a ese Dios a aquellos que todavía no lo conocen. En el común, el lenguaje del creyente sería, la teología tiene un fin evangelístico. Por eso es que nosotros debemos conducir a los discípulos, a los creyentes, a pescar hombres, como se diría. Lamentablemente, queridos, en la historia de la teología y en la historia del cristianismo vemos que la teología que antes fue concebida como la reina de las ciencias, por lo menos a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, terminó a ocupar un lugar en el mundo académico, haciéndola exclusiva solamente al aula universitaria o de los seminarios y de los profesores.
separar la teología de la iglesia, yo creo, de esa manera. Pero esto viene ya del siglo XVIII, ¿no? Y aún de antes con la Ilustración. Pero separar la teología de la iglesia fue el peor error y el error más grave que pudimos haber cometido, porque no trajo buenos resultados. Tú puedes ser un buen teólogo, pero puedes ser una persona sin ningún conocimiento de Dios. Y eso fue lo que le pasó a este famoso filósofo y teólogo, dicho sea de paso, ¿verdad? Nietzsche, que nosotros hemos estudiado en el seminario y en las universidades. Pero interesante que Friedrich Nietzsche fue hijo de pastor luterano y sus dos abuelos también fueron ministros. Sin embargo, este hombre resultó ser un teólogo excepcional, como hasta ahora, ¿verdad?, se le considera. Pero él fue quien popularizó a fines del siglo XIX la famosa frase "Dios ha muerto", que influyó tremendamente en el movimiento de la muerte de Dios en los Estados Unidos en la década del 60. Esa teología de la muerte de Dios no llegó hasta América Latina, pero en su lugar surgieron otras teologías con el mismo tinte humanista. Y eso entonces hizo que en América Latina, por lo menos, la teología se viera con sospecha y se prefería entonces al pastor o al evangelista en lugar del teólogo. En conclusión, llegamos que toda una generación en América Latina se formó entonces con esa dicotomía de que ser teólogo podía degenerar en la negación de Dios o en ser alguien liberal. Y nosotros nos quedamos entonces nada más que con la teología práctica, que es la teología pastoral. Entonces, lo primero que nosotros encontramos es que la teología verdadera de Jesús es el llevar al conocimiento de Dios a la gente, por lo tanto su fin es evangelístico. Un segundo aspecto de la teología de Jesús es la renuncia. Y aquí estoy pensando prácticamente en ese pasaje de Mateo 8, 19 y 20, cuando un grupo de gente se le acerca a Jesús, ¿verdad? Un escriba entre ellos y le pregunta: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estas palabras para mí hasta el día de hoy hacen eco. Seguir a Jesús implica renuncia total, despojamiento total, como Filipenses 2. Seguir a Jesús no da estatus social, menos ganancia económica. A Jesús no se le sigue con fines utilitaristas. La teología de la renuncia enseña que nosotros en el día de hoy debemos oponernos a cualquier otra teología que se centra en el ser humano, pero no en Dios. Y aquí estoy pensando seriamente y directamente en la llamada teología del dominio, teología del reino de ahora, que se está haciendo tan común en nuestra América Latina. En esta teología el problema es la divinización del ser humano, que se muestra obviamente en su escatología sobredimensionada. La teología del dominio afirma que los creyentes han sido comisionados para atraer al mundo entero, y llámese instituciones gubernamentales y sociales, bajo el dominio del cristianismo. Por tanto, llama a la iglesia a abandonar su mentalidad de gueto o de rebaño pequeño para buscar un protagonismo político y social a nivel mundial. Ellos nos dicen que una vez que se logre esto, entonces el mundo cristianizado será entregado a Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Y miren ustedes que esto entonces nos ha llevado a la politización de la teología, a la división de la comunidad cristiana y a la confusión en medio de los creyentes. Podríamos mencionar, ¿verdad?, iglesias, denominaciones
líderes religiosos que están en todo esto, pero creo que ustedes entienden lo que estoy diciendo. Y por último, entonces, en tercer lugar, la teología de Jesús y la teología que nosotros debemos enfatizar en estos tiempos es la teología del servicio, porque eso es o fue parte también del mensaje del Señor. Marcos 10:45, ¿verdad? Pasaje que conocemos de memoria. Jesús dice: ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los evangelios relatan que una de las mayores tentaciones que experimentó Jesús fue relacionada juntamente con el poder. Y queridos, el poder dentro de lo que nosotros llamamos la Iglesia Evangélica Latinoamericana siempre ha sido un problema serio. Inmediatamente después que el Señor compartiera con sus discípulos sobre su muerte, ustedes recuerdan que Jacobo y Juan, dos del círculo íntimo de Jesús, le piden que les conceda una petición: sentarse uno a cada lado en su gloria. Y yo creo que muchos usan el poder en el día de hoy para ganancia personal. Y muchos entonces lo hacen dentro de la iglesia, no solo a nivel gubernamental o a nivel de, diríamos, empresas seculares o lo que sea, bajo conceptos, entre comillas, escriturales, se esconden prácticas autoritarias para controlar gente, congregaciones e instituciones. Algunos usan indiscriminadamente, digo indiscriminadamente porque hay un uso legítimo de algunos términos, pero usan indiscriminadamente cobertura espiritual, ungido de Dios, liderazgo de autoridad, sometimiento y otros parecidos, sin mayor base bíblica, solamente para legitimar sus enseñanzas. El resultado es entonces lo que todos sabemos: confusión, conductas anómalas en las iglesias y toda una desintegración de los valores éticos, ¿verdad? Más, diríamos, claros dentro del cristianismo. Si Jesús nos enseñara teología hoy, diría que con su ejemplo, el Señor dejó en claro que el servicio y no el poder es requisito fundamental para ser un seguidor suyo. En la teología de Jesús, la autoridad es dada solo para servir, nunca para servirse de ella. Y creo que estos tres principios, por lo menos a mí, me dan un marco de referencia para entender lo que debo enseñar y lo que debo predicar en estos tiempos del COVID, porque ahora nuestra influencia a través de las redes sociales y de las plataformas es mucho más grande. ¿Cómo estás usando la teología? Es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? Y debemos recordar que la teología es conducir a otros a Cristo, evangelización. La teología es renuncia. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto, pero la teología también es servicio. Ni el Señor vino para ser servido, sino para servir. Quiera Dios que esto por lo menos nos motive, nos inspire a tener entonces un mejor desarrollo de nuestros conceptos teológicos ahora que estamos en estos tiempos del COVID. Dios les bendiga. Muchas gracias, Mapa, por la palabra. La verdad que despierta el hambre por escuchar más, ese es el plato principal. Y creo que cuando hablabas, cabe recordar que tenemos que ser entendidos, hablando de escatología, ¿no?, de los últimos tiempos, y que en estos tiempos justamente se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, y el enemigo va a falsear todo lo que es de valor. Con lo cual creo que como iglesia tenemos que rescatar la teología y poner en el centro lo verdadero, porque es lo único que nos va a dar discernimiento para justamente descartar lo falso. Así que muy, muy oportuno. Gracias, Mapa. Y bueno, le damos la bienvenida a Sandra, que yo imagino, si empezamos así, esto va en aumento. Así que nos preparamos para seguir recibiendo mucho más y como cuerpo. Muchas gracias, pastor.
Bueno, quiero empezar con una frase de John Maxwell que dice en su libro El poder de las relaciones: cuando mucha gente trata de comunicarse con otras personas, ellos creen que el mensaje es todo lo que importa, pero la realidad es que la comunicación va más allá de las palabras. Esto lo empiezo con el objetivo de que nosotros nos enfoquemos en la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que destaco de Jesucristo como maestro es que siempre inspiró a las multitudes. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando Él está ya en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 13, donde se nos menciona acerca de que Él vio a lo lejos una higuera y fue a buscar fruto en ella. Pero hay algo muy interesante y es que no era época de higos, ¿verdad? No era época de dar fruto. Entonces uno se pregunta, o por ejemplo fue mi experiencia cuando muy joven estuve leyendo ese pasaje, yo decía, wow, pero el Señor era como un poco temperamental porque maldijo la higuera, pero dice el pasaje concretamente que no era época de higos. Luego, posteriormente vuelvo y leo el pasaje y haciendo un análisis, descubro que el objetivo no fue maldecir la higuera, sino como todo lo que el Señor hace en nuestras vidas es con un propósito muy especial, era dejar grabado en la mente y en el corazón de sus discípulos una lección objetiva. Una lección objetiva es aquella forma de enseñanza a través de la cual nosotros, a través de alegorías, de la forma natural o a través de experimentos, podemos enseñar una verdad espiritual. Entonces, ¿qué quería el Señor lograr al maldecir la higuera si no era época de higos? Precisamente era dejar la lección de que cada vez que los discípulos subieran hacia Galilea o bajaran hacia Jerusalén o pasaran por allí, ellos tendrían que recordar que debían dar fruto. Esa fue la esencia de ese mensaje. Entonces, quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, unas diapositivas por un momento para que podamos pensar, como la pregunta de hoy es la relación entre la teología y la educación, ¿verdad? Que nosotros podamos en esta hora recordar este hermoso Salmo 1:3. Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si bien es cierto que como cristianos somos muy dados a fijarnos en las promesas del Señor, y gloria a Dios por todas esas miles de promesas que Él nos ha dejado en su palabra, que por cierto han sido las que nos han sostenido en las épocas de crisis. Pero pasa o sucede algo, y es que muchas veces nos enfocamos en la promesa, mas no en la responsabilidad que ella conlleva, ¿verdad? Este salmo, entonces, quisiera yo hacer la pregunta, ¿cuántos de nosotros anhelamos o hemos anhelado que la nueva generación pueda tener las características de este árbol plantado junto a las corrientes de agua? ¿Y cuántos de nosotros añoramos ser esos árboles fructuosos, ¿verdad? Esos árboles que producen fruto a tiempo, que su hoja no cae. Pero lamentablemente nosotros no nos enfocamos en la responsabilidad que esto conlleva, sino solamente en el beneficio. Creo que es una de las fallas que tenemos que corregir y enseñarle a las nuevas generaciones que toda promesa va acompañada de mandamientos, de responsabilidades. No sé cuántos de ustedes cuando han visto películas de vaqueros recuerdan unas bolitas, bueno, aquí me las pusieron muy grandes, pero son unas bolitas que ruedan con el viento se las lleva de allá para acá. Alguna vez estaba leyendo acerca de esta es una planta que se llama Tumblewed. Y el Tumblewed tiene una característica, y es que ella es como una serie de raicitas que están, se van volviendo bolita en la medida de que va girando. Pero algo singular de ellas es que ellas no echan raíz en ninguna parte.
Ellas empiezan a crecer muy pequeñitas y donde encuentran un charquito, sacan una raicita, toman agua y se desprenden y siguen rodando. Por eso se les llama también nubes del desierto, ¿sí? Y este otro árbol que se llama el Joshua Tree es también del desierto. O sea, estas dos plantas son singulares o particulares del desierto, pero este árbol Joshua es muy diferente al anterior. En los primeros años crece muy poco, de 3 a 7 centímetros solamente por año. Pero noten, hermanos y amigos, que la cualidad de este árbol es que durante sus primeros años él se enfoca en profundizar su raíz hasta encontrar agua muy profunda. Y cuando yo leía acerca de las cualidades de este árbol, lo comparaba con el árbol que nos comenta el salmista en el Salmo 1, precisamente donde se nos advierte de que es un árbol que toma, que bebe de las corrientes de las aguas profundas. Y si nosotros lo traemos al contexto espiritual, un cristiano se hace fuerte y enfrenta las épocas de crisis cuando ha bebido o cuando aprende a beber del agua profunda de la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos la necesidad de instruir a las nuevas generaciones con una palabra viva. Al igual que el Señor Jesucristo, que haya coherencia entre la educación y la vivencia. Del Señor Jesucristo decían cuando lo escuchaban hablar, es que éste habla como quien tiene autoridad, ¿verdad? Y no como los fariseos, no como los doctores de la ley. Pienso que una de las cosas claves que tenemos que nosotros trabajar con las nuevas generaciones es precisamente que ellos vean en nosotros como adultos la coherencia. El Salmo 78 en los primeros 8 versículos hace una crítica tremenda y nos dice que hay que prestar atención porque el profeta, aquella persona que es Asaf, que está hablando a través de ese Salmo 78, él está diciendo, presten atención a lo que yo les voy a decir. Tenemos que prestar mucho cuidado, tenemos que cuidar lo que estamos enseñando para que la nueva generación no sea contumaz ni rebelde como lo fueron sus padres. Es decir, que ese salmo se escribió como un consejo práctico para nosotros hoy día, de tal forma que podamos enseñarle a nuestros niños, a nuestros jovencitos, acerca de lo que significa el ser un verdadero cristiano. Y como decía el pastor anteriormente, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que él dice que la teología no la podemos sacar de nuestras vidas, porque es que la teología es el estudio de Dios. Entonces muchas personas de manera, me atrevo a decir, ignorante, dicen, no, es que no queremos que nos prediquen teología. ¿Por qué? Porque es que quizás no está el concepto claro de que la teología es el estudio de Dios, de su palabra, de su persona, de su obra. Y es allí donde nosotros no podemos desvincular la teología de la educación, porque nosotros en la educación estamos enseñando la teología, el estudio de Dios, estamos enseñando a Dios, a su Hijo encarnado, al Espíritu Santo, ¿verdad? Es tan importante entonces que nosotros nos hagamos una pregunta y es, ¿cómo nos imaginamos a los niños que conocemos hoy en 20 años? ¿Por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque si nosotros hoy día estamos entreteniendo a nuestros niños a través de muchos eventos o actividades sin una profundidad teológica, sin una base bíblica, sin un fundamento que pueda brindarle a ellos ese crecimiento, como veíamos del árbol del Salmo 1.3, difícilmente nuestros niños van a soportar los ataques y los embates de la vida. Para que nuestros niños puedan tener esa palabra como ese argumento diario. Por ejemplo, que nosotros le podamos decir a nuestros niños, cuando tienes miedo, cuando estás relampagueando, cuando sientes temor, ¿qué versículo de la Biblia puedes decir? Y que ellos puedan decir,
Por ejemplo, mira que te mando que te esfuerces, o el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es la actitud de nuestros jóvenes hoy día? Yo alguna vez estaba compartiendo una reflexión bíblica donde yo le decía a ese grupo de personas, a mí me da la impresión de que en algo fallamos en el pasado porque ¿por qué se han multiplicado tanto los delincuentes? Porque muchos de los hijos, incluso de nosotros los cristianos, no quieren saber nada del evangelio, porque muchos de los niños que hasta los 10 y 12 años estuvieron en nuestras congregaciones cantando, alabando, llevando su Biblia, hoy día no quieren ser nada. En algo fallamos nosotros como adultos. Y me atrevo a decir que nos está faltando esa coherencia entre la predicación y la vivencia. Tenemos que revisar, porque si nosotros queremos realmente tener la oportunidad de ver una generación que sea conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón del Señor, nosotros debemos darles buena palabra. Y como también tiene que ver este webinar con el hecho de cómo nosotros estamos haciendo esa transferencia a la virtualidad mejor, pues entonces cabe aquí decir que tenemos que ser muy sabios en lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? No se trata solamente de llenar de actividades, de Zoom, de Meet, de conferencias, de campamentos, de festivales, sino con qué objetivo lo hacemos. ¿Qué sazón está llevando esa palabra para edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que nosotros podamos entonces tener en cuenta el hecho de que estamos formando a nuestros niños. Personalmente puedo darle muchas gracias a Dios y compartir este testimonio de que en la Alianza de Colombia, hace más o menos unos 10 años para acá hemos venido haciendo unos cambios relevantes en nuestros ministerios y particularmente prestando más atención a nuestros niños, pues hemos entendido que ellos son los que nos van a reemplazar. Esos niños que hoy tenemos de 10, 12, 14 años son los que en 20 años van a ocupar las empresas, van a ser los pastores, van a ser los directores de ministerios, van a ser los policías del futuro, van a ser, bueno, en todas las áreas. Pero si nosotros hacemos muy bien la tarea hoy día de invertir tiempo, recursos, amor en ellos, darles una palabra verdadera, ellos van a tener ese crecimiento, van a crecer como cristianos resilientes. La palabra resiliencia significa tener la capacidad de poder enfrentar las dificultades, pero también proyectándome hacia el futuro. Entonces, quiero traer a memoria un pasaje con el que el Señor me bendijo iniciando la pandemia. Estaba personalmente estudiando el libro de Pedro y bueno, yo no era la directora nacional en ese momento, pero justo el 16 de marzo, cuando hicieron el cierre total, yo acababa de llegar de 2 capacitaciones que estaba haciendo con la directora antigua y estaba muy dedicada a estudiar Primera de Pedro. Y en medio de esa preocupación que creo que a todos nos embargó, de qué se iba a hacer, qué iba a pasar. Y personalmente, como venía trabajando con los niños ya durante, prácticamente desde los 12 años soy maestra del Ministerio Infantil y hace 5 años venía trabajando en mi región, 4 departamentos a través de los cuales pues venía liderando pequeños aliancistas, pero en mi región. Entonces le decía, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir pastoreando a los niños? Fue la pregunta que vino a mi corazón. ¿Cómo seguir pastoreando a los niños si ya no nos podemos reunir? Y el Señor me regalaba este texto que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 verbos que están en futuro, que quiere decir que en la medida que nosotros enfrentemos con sabiduría las crisis, las dificultades,
podremos ser perfeccionados, podremos ser afirmados, fortalecidos y establecidos. Porque, como decía anteriormente, son promesas maravillosas que el Señor nos da. Pero nótese que esta promesa contiene dos partes. La primera es la responsabilidad que el Señor demanda de cada uno de nosotros para que podamos recibir su gracia. Y esa gracia no es, en este caso, no es la gracia salvadora, sino la gracia de poder seguir viviendo aún en medio de la dificultad, de seguir creyendo que en medio de la crisis Dios está conmigo. Y creer que cuando dice la palabra que aunque las vides no florezcan, ni en los campos haya fruto, ni en los corrales hayan el ganado, con todo yo poder seguir gozándome en el Señor, ¿verdad? Para que se cumpla entonces ahí sí la promesa. Debemos sufrir un poco de tiempo, debemos ser probados como se prueba el oro, pero el Señor promete sacarnos en victoria. Otro texto con el cual el Señor me ha bendecido mucho y de hecho es el lema de nuestro ministerio, Lucas 2:52. Yo lo tengo como mi texto lema desde hace 6 años en el ministerio que estoy desarrollando, porque es el desafío, ¿verdad? Que nosotros tenemos que enfocarnos en preparar a nuestros niños de manera integral, de tal forma que podamos entender que ellos no solamente son espíritu, sino que tienen un alma y tienen un cuerpo. Y en la medida que nosotros como maestros, pastores, padres de familia, podamos instruirlos en la sabiduría de Dios, podamos enseñarles a cuidar su cuerpo y a depender de las promesas del Señor, ellos van a ser personas íntegras. Es un error creer que para un niño le es suficiente ir a la escuela dominical y pare de contar. Aquí yo hago un llamado muy especial a todos los pastores y a los papás, porque un niño que va a nuestras iglesias dominicales o que, por ejemplo, en esta época de pandemia, disfruta de nuestros programas, máximo está pasando 8 horas mensuales recibiendo de sus maestros o sus pastores de niños, pero pasa 720 horas con los papás. Queridos padres, queridos pastores, ustedes y yo que somos papás, tenemos que propender porque nuestros niños puedan recibir ese alimento sólido, esa palabra de vida, esa leche espiritual no adulterada, para que ellos crezcan para salvación. Amén. Y que así como Jesús crecía en sabiduría, pero también en estatura y en gracia, es decir, que era una persona útil para el reino de los cielos, pero también era una persona útil para la sociedad. Fue un niño que creció aprendiendo a trabajar, ¿verdad? Y fallamos en ello en el sentido de que a veces queremos que a nuestros hijos no les pase lo que quizás nosotros tuvimos que pasar, las dificultades. Pero yo les digo que las dificultades y los fracasos hacen parte de la vida. Y por tal motivo es necesario permitir que ellos también vivan los fracasos, también tengan sus caídas para que aprendan a sostenerse de la mano del Señor. Tengo un último texto y es el consejo que nos da el sabio Salomón cuando dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6, ¿verdad? Que nos anima a que nosotros podamos utilizar muy bien el tiempo con nuestros hijos, no importa la edad que tenga. Somos responsables, como dice la palabra, de instruir en tiempo y en fuera de tiempo. Nosotros ante la pandemia como Ministerio de Pequeños Aliancistas nos ubicamos en 2 líneas. La primera, el poder tener un acercamiento muy especial con los maestros, con los líderes voluntarios, con los coordinadores locales. ¿Por qué motivo? Porque ellos también sufrieron pánico, porque ellos también se llenaron de miedos, porque ellos también necesitaban tener cerca a alguien que les dijera o al menos les recordara la palabra. Entonces fue allí cuando nosotros determinamos
elaborar unos webinars para hacer ese acompañamiento, pero también para enseñarles a manejar 2 herramientas poderosas que el Señor nos dio para seguir pastoreando a los niños. Una de esas herramientas se llama Pequeños Aliancistas en una Misión. Es un video que hemos elaborado a partir de las clases de un material que nosotros manejamos, pues tenemos un convenio con Awana Internacional y tenemos unos materiales que los trabajamos por 3 años y medio. Es un discipulado sistemático que empieza a los 3 años y la idea es que el niño a los 14 ya se convierta en un líder. Entonces, esa fue una herramienta. Y la segunda, un Descúbrelo en Familia, que es un material, vamos a llamarle un devocional familiar, que le proveemos vía WhatsApp, cuando no hay buen internet, entonces lo imprimimos, se lo llevamos a la puerta de la casa con nuestro tapabocas y todos los requerimientos, se lo llevamos a la puerta de la casa a los papitos, le explicamos en qué consiste la lección de la semana y los papitos han vuelto al diseño original. Y les decía que pues una línea fue la atención a los maestros, el acompañamiento a ellos, el pastoreo, y la segunda, el brindarle a nuestros niños clases de calidad, que es en lo que consiste Pequeños Aliancistas en una Misión. Les estamos elaborando ese video que lo mandamos vía WhatsApp, vía Facebook, vía YouTube. Todos los viernes lo subimos a las redes, les hacemos llegar las indicaciones a los maestros y los papitos han tenido que aprender a ocupar el puesto que Dios determinó desde el principio, ¿verdad? Pues si todos recordamos, en la cultura judía y en el inicio de la familia, el padre y la madre eran los sacerdotes del hogar. Hoy día, Dios desea que nosotros seamos los sacerdotes del hogar, que instruyamos a nuestros niños con esa buena palabra, que los enseñemos a apropiarse de la palabra de verdad. Entonces, pues nuestro desafío ya para el futuro, estamos trabajando en un proyecto que le llamamos Una Familia Más para Cristo, y es que cada familia que recibe el devocional de Descúbrelo en Familia pueda compartirlo con un vecino. Y por otro lado, estamos trabajando en unos audios que le hemos llamado Audios para la Formación Espiritual de los Niños, que lo queremos hacer llegar a las emisoras comunitarias, pues nos preocupa mucho aquellos que no tienen acceso a la virtualidad, pero quizás viven en un campo y tienen acceso a una emisora. Así que este es un poco de nuestra experiencia y muchas gracias. Muchas gracias, hermana Sandra, y la verdad que mientras escuchaba, pensaba, ¿no?, en el legado que vamos a dejar como iglesia, y creo que el mejor legado que podemos dejar es una generación de, ya no niños, porque van a ir creciendo, pero una generación de líderes que puedan tomar la posta y seguir adelante. Creo que alguna de las cosas que puedo rescatar es algo de tenemos que ser intencionales en el entrenamiento. O sea, decía nuestra hermana, no solamente entretener, y creo que debemos cambiar entretenimiento por entrenamiento y ser intencionales en esto, porque pensando en 20 años, si no invertimos en las nuevas generaciones, en 20 años no tendremos iglesia. Es una realidad que está sucediendo, así que yo calculo que deben estar un montón de preguntas rebotando en nuestras cabezas. Así que les queremos invitar también a que puedan realizar preguntas después de la exposición del pastor Anthony. Va a haber tiempo para preguntar de lo que han estado hablando y profundizar un poco más. Allí abajo en el Zoom tienen una parte de preguntas y respuestas. Allí pueden ir escribiendo sus preguntas o en el chat y las vamos a ir seleccionando, escribiendo para después poder hacerla a los expositores. Así que si hay preguntas, pueden ir ya formulándolas, tanto para Papa, para nuestra hermana Sandra, y ahora también
para el pastor Anthony, que le damos nuevamente la bienvenida para que pueda dar su exposición. Anthony, somos todo oídos. Muchas gracias, Pastor Daniel. Nuevamente, buenas noches. Yo quisiera partir con una pequeña parábola. Fíjense que en África, todas las mañanas, una gacela amanece sabiendo que tiene que ser la más rápida que el más rápido de los leones. Y todas las mañanas, un león amanece en África sabiendo que tiene que ser el más rápido que la más lenta de las gacelas. Entonces, esta parábola dice, no importa si eres gacela o león, cuando amanezca, más vale que comiences a correr. Y para mí ha sido esta parábola en este tiempo de o nos quejamos o nos adaptamos. Este es el cambio. Ha sido un paso de la presencialidad a lo telepresente. Bueno, contarles un poco que el seminario, y yo creo que la mayoría de los seminarios, las iglesias, todo está en formato telepresencial hoy día. Así que el año 2019, en Chile tuvimos una contingencia nacional, que nos avisó un poco que teníamos que prepararnos para el 2020. Es decir, comenzamos a explorar lo que son las plataformas de intranet, lo que es Zoom, lo que es algunas plataformas para poder hacer clases en cualquier momento cuando estuviera una contingencia que pensábamos que venía en marzo o en abril. Así que entendimos que lo que nos preparamos para una crisis terminó siendo la oportunidad y terminó siendo la respuesta para otra crisis que no pensamos que íbamos a tener. Ya también compartirles un texto de la palabra que para mí me ha acompañado, que dice que por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así como lo ha sido entre vosotros en 2 de Tesalonicenses 3:1. Entonces nuestro interés es que la palabra del Señor siga siendo glorificada y siga corriendo. Así que ese fue un poco el paso de la transición a la virtualidad. Prepararse, ir explorando algunas cosas, y hoy día estamos en el formato telepresente, lo que es la educación teológica a nivel nacional. Bueno, un poco también contarles que esta nueva normalidad para el Ministerio de la Educación Teológica, la Iglesia o los seminarios, ha abierto una nueva normalidad, lo que yo considero que es una nueva normalidad que va a convivir con lo presencial. Y esto tiene que ver con un par de cosas que les quiero mencionar. Primero, que tenemos que tener la nueva normalidad nos exige la adaptabilidad y la flexibilidad de nuestros horarios. Hoy día tenemos horarios distintos. Hoy día, anteriormente manejábamos otros horarios, pero hoy día tenemos horarios distintos. Otro aspecto es que la disponibilidad de los recursos para la hermandad. Hoy día tenemos que tener recursos disponibles para los hermanos en las plataformas web que tengamos. La accesibilidad 24/7 de las plataformas utilizadas y el acompañamiento ministerial en la educación teológica o en la iglesia. Así que para mí estas posibilidades han abierto nuevos campos de servicio y de ministerios en la iglesia. Por ejemplo, el ministerio que la iglesia o de que la educación teológica, las iglesias vuelvan a tener sus bibliotecas y también físicas como virtuales. Sus bibliotecas físicas como virtuales. Que la iglesia, por ejemplo, pueda contar con un community manager, con personas que están encargadas de las redes sociales hoy día. Que la iglesia pueda contar con hermanos que sean soporte de plataforma. Hay hermanos que necesitamos que sean soporte de plataforma porque el pastor a veces no puede estar todo el día conectado. En la iglesia debe haber también el ministerio de jóvenes que sean diseñadores web, creadores de páginas, creadores de soporte. También en la iglesia podemos implementar lo que es el Big Data, por ejemplo, que es el análisis de volumen de la información. Entonces, estas cosas hoy día se están estableciendo como la nueva normalidad para la iglesia y están siendo parte y van a ser parte de la educación teológica, de la educación formal de los creyentes. Algunas, mencionarles las 3C, yo quiero mencionarles las 3C respecto de la calidad de la educación teológica. Obviamente entendemos que nuestros docentes, nuestros pastores tienen que ser formados teológicamente, deben tener un currículum teológico también, pero nombrarles las 3C de la calidad, las 3C de la calidad que tratamos de respetar en el seminario y en la institución. Primero, la certificación docente. Las instituciones no solo deben tener docentes certificados en teología, sino que deben ser certificados también en el uso de las TIC.
necesitamos que los docentes, que las personas, los creyentes sean certificadas en el uso de las TIC. Fíjense que en nuestro seminario, la próxima semana tenemos nuestra primera certificación docente en uso de TICs, en uso de tecnología de la información y de la comunicación. No podemos tener un docente, o no se puede tener un docente que no sepa de manejo, por ejemplo, de tecnología, porque si no el sistema lo encuentra y él está desfasado. Entonces lo primero es una certificación, la segunda es la conectividad. Tenemos que procurar y entender que los estudiantes, la calidad de la conexión debe ser entre el 90 y 100% de los estudiantes. Si tenemos la iglesia desconectada en un 70, en un 60%, es una baja calidad. Fíjense que las normas de calidad nos dicen que debemos tener la conexión entre el 90 y el 100% de los estudiantes o de los hermanos. Hoy día nuestros estudiantes están en eso. Gracias a Dios tenemos al 90% con conectividad. Tenemos que recordar que ahora los hermanos utilizan los datos celulares, que los hermanos son multitasking, que los estudiantes son multitasking, que están conectados en diferentes tareas. No es como antes. Antes le pedíamos apague el celular. Hoy día le decimos conéctese por su celular. Entonces, antes le decíamos, en la iglesia, poníamos un gran letrero en la iglesia, ¿cierto? Cuando entraban, por favor, silencio, apague su celular. Hoy día le decimos, por favor, prenda su celular y conéctese, por favor. Entonces, nos pasa lo mismo con los estudiantes. Entonces, invertir en datos, por ejemplo, en bolsa de datos. Entonces, hoy día nos demanda eso. Y la tercera C es la complementariedad, que tiene que ver con la utilización de otras plataformas como intranet, que sirvan para la educación virtual, la educación online, o también para los cultos, para lo que estemos desarrollando. Por ejemplo, tener una intranet. Hoy día tenemos una intranet en Moodle. Fatera también maneja una intranet donde el estudiante encuentra todos sus recursos para un tiempo en 24/7. Tener los recursos a un clic de distancia. No podemos tener a los estudiantes ya manejando que no me mandaron el correo, que envíame la clase. La plataforma está dispuesta para que el estudiante encuentre todo. Su clase grabada para recordarla, para repasarla, sus materiales PDF, presentaciones PowerPoint, un foro para conversar con sus compañeros y varias otras cosas más. Y hoy día tenemos Zoom, Google Meet, tenemos Webex. Hay un montón de plataformas que están a disposición y gratuitas para la iglesia también. Yo diría para la iglesia y para cualquier institución teológica. Y algunas estrategias pedagógicas, por ejemplo, el microlearning, por ejemplo, que es lo que vamos a aprovechar de decir esto, pero el microlearning se basa en enseñanzas de 15 minutos. Hoy día entendemos que a mí mi celular me avisa, no sé si les pasa a ustedes, me avisa que todos los domingos hay como 20 cultos comenzando, aparte del que estamos transmitiendo nosotros. ¿Les ha pasado, no? En las notificaciones, se llenan notificaciones, todos comienzan el culto y comienzan a la misma hora, ¿o no? Entonces uno no haya cuál ver. Entonces uno dice, yo me conecto al mío, pero aparecen 20 más. Entonces hoy día está lo que es la enseñanza microlearning, que son 15 minutos. Enseñanza pedagógica, y los métodos sincrónicos y los métodos asincrónicos. El método sincrónico que tiene que ver con la mensajería instantánea, esto es sincrónico, respuestas, preguntas, y el asincrónico que tiene que ver con el estudiante estudia a su ritmo también en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, ¿qué nos ha permitido la tecnología? Nos ha permitido normalizar lo que es el acceso a los estudiantes de teología. En Concepción, en una sede, tenemos una estudiante sorda, lo que nos permite hoy día que ella, la intérprete, pueda estar en la clase, salir por Zoom, y a la vez nuestra hermana sorda pueda estar aprendiendo por Zoom su clase de teología. Y también tenemos un hermano ciego, que él también hoy día puede estar escuchando las clases, y puede estar desde su hogar. Lo que necesitamos es también ir grabando la literatura para ellos. Necesitamos normalizar lo que es la inclusión dentro de las instituciones teológicas también y dentro de la iglesia. Debería ser normal que en nuestros seminarios o instituciones haya personas ciegas o sordas, ¿cierto? Que todos tengan acceso al estudio de la Biblia. ¿Por qué no tener misioneros
sordos, ¿por qué no tener pastores que vayan al mundo de los sordos también? La tecnología nos ayuda. Y también podemos tener estudiantes que hoy día están, mientras llevan a cabo la visión, mientras ya llevan a cabo la visión en otro país, como misioneros, pueden conectarse desde otro país para estudiar también en cualquier momento del día. Entonces, hermanos, también tenemos expertos en ciberseguridad. Necesitamos que los hermanos que hayan estudiado ciberseguridad puedan acompañar a nuestros misioneros, por ejemplo, a cubrir lo que ellos están haciendo en el campo. Así que, para mí, que este texto, hermanos, la palabra del Señor, que siga corriendo, que siga siendo glorificada. Yo pensaba en esto, me he dado vuelta a esto, que el Señor le pidió a sus discípulos que dejaran las redes y lo siguieran. Yo creo, no sé, pensaría hoy día, digo, que el Señor nos dice, usen las redes y síganme, ¿cierto? Síganme y usen las redes que tienen hoy día. Para mí esto, o nos quejamos o nos adaptamos nomás. Así que mañana cuando amanezca, no importa si somos gacela o león, lo importante es que comencemos a correr. Eso, Pastor Alex. Muy bien, muchas gracias, Anthony. Realmente el desafío de enseñar en la virtualidad es un asunto no solamente de tener una plataforma adecuada, sino de una pedagogía, unos profesores y una serie de conocimientos que realmente son bien importantes. Hermanos, estamos recibiendo sus preguntas y quisiera iniciar con una pregunta que viene dirigida, creo que sería Mapa, la persona indicada para responderla. Dice, ¿cómo hacemos para formar discípulos de Cristo cuando hoy en día tenemos un paradigma social, ¿cierto? Cultural que habla de Dios como obsoleto. ¿Cómo formar discípulos en medio de esto? Y antes de tu respuesta, Mapa, se ha dicho de paso, Joseph Grover dice que ahora es el momento de que escribas la segunda parte de tu libro. ¿Qué le pasó al culto en Latinoamérica después del COVID-19? Sí, lo leí. Gracias, Joseph. Una alegría verte y saber que estás acá. La pregunta, ¿cómo hacer discípulos cuando estamos en una situación así? Miren, hay muchos que están preguntándose lo mismo, porque para cuando uno habla de discipulado se entiende que el discipulado debe ser, ¿verdad?, alumno, maestro, y en una relación, si se quiere así, bastante personal. Yo creo que más bien ahora con el tema este de la pandemia y el uso de las redes sociales y sobre todo todas las plataformas digitales, se hace un poco más, si se quiere así, accesible poder tener esa relación, entre comillas, personal con la persona a la que estamos entonces discipulando. Yo no dije en mi presentación, pero creo que vale la pena decirlo. Miren, si antes del COVID el problema de las iglesias era la retención, ¿no?, la puerta trasera que tanto se habla, que se convierte en 500 y se van, qué sé yo, 600, ¿no es cierto? Y eso es una puerta rotativa ahí. No mencioné que en el tema del discipulado, en el tema de lo que es la edificación del nuevo creyente, es importantísimo hacer un seguimiento y ahora mucho más cercano a través de todos los medios tecnológicos que tenemos, porque se están perdiendo muchos. Yo daba esa estadística que más de un 30% prácticamente de gente que iba a una iglesia han dejado ya de, entre comillas, de asistir. Y me sorprende muchísimo que los millennials sea el primer grupo que están dejando de asistir en un 50%. Entonces, en lugar de ver cuántos likes tenemos
en nuestro Facebook, en los cultos, quizá tendríamos que empezar en primer lugar a mirar de una manera más personalizada a los creyentes nuevos de la iglesia, para con ellos entonces empezar esa relación de discipulado personal. Pero aquí también entra en juego todo lo que es la teología, ¿no? ¿Qué estamos enseñando? Hay pastores que están asustados porque están perdiendo gente. Y me acuerdo que otro pastor amigo le decía, si un creyente está bien enseñado y bien adoctrinado, no se va a ir de su iglesia. El problema es cuando no ha recibido una buena base. Ahí es cuando tenemos que tener temor, que se pueda ir. Es lo mismo con las ofrendas y diezmos. El que está bien enseñado no necesita ir al culto cara a cara para diezmar y ofrendar, sabe que su responsabilidad es esa. Y es por eso, queridos, que es muy importante lo que estamos enseñando y cómo lo estamos haciendo. Bien, gracias, Mapa. Hay una pregunta para Anthony. María Merchant dice, ¿puede una persona con discapacidad psicosocial tener acceso a estudios teológicos? ¿Cómo ha sido más esa experiencia que tienes en Chile? Bueno, habría que ver si la persona cuenta con, cuando es algo psicosocial, ¿cierto? Alguna enfermedad, si cuenta con alguna certificación y alguna autorización pastoral o si está en algún tratamiento médico. ¿Ya? Así que, bueno, saber si está siguiendo alguna línea médica y saber si tiene una evaluación. Cuando yo mencionaba los casos de personas, de normalizar la inclusión, efectivamente tenemos, hoy día la idea es que la estudiante, que la hermana que es sorda, pueda terminar un diplomado en teología a partir de una base teológica. En algún momento se intentó desde Chile llevar una traducción a la lengua de señas, de la Biblia a la lengua de señas, y ustedes no saben cómo pena, cómo es el peso de que no hay no hay un fundamento teológico en las personas que tienen, que son sordos, ¿cierto? No hay un fundamento teológico detrás. Por ejemplo, explicarle lo que es la palabra profeta, por ejemplo, la palabra apóstol. El lenguaje para ellos hay que comenzar a construirlo, estar con la comunidad de sordos, hay que ser muy limpio en ese trabajo. Pero respecto a las personas con enfermedades psicosociales, habría que ver si tiene una evaluación, si viene con autorización del pastor. Pero responderá eso. Gracias, Anthony. Tengo aquí unas preguntas para nuestra hermana Sandra. Bueno, por un lado, muchas preguntas en cuanto a cómo conseguir los materiales que mencionabas. Y hay una pregunta que dice si se puede conocer un poco más acerca de esta visión de discipulado de niños de 3 a 14 años. Esa es una pregunta. Otra pregunta es ¿cómo pueden los padres que trabajan aprovechar o usar esas 700 horas que mencionabas que se dispone? Entiendo que es cómo poder ser efectivos como padres en usar esas horas. Y otra preguntita más es, ¿qué pensás sobre aprender de memoria la palabra de Dios y qué experiencia has tenido en este sentido? Bueno, debemos ir una a la vez, ¿verdad? Entonces empecemos con la primera, pastor. ¿Me la puede repetir? ¿Es tan amable? Tienes mutado el... Ahí estoy con micrófono. Era explicar un poco más la visión de discipulado para niños de 3 a 14 años. Ok, muchas gracias. Bueno, este es un material que nosotros estamos manejando de una alianza que se hizo con una entidad internacional que se llama Awana. Ellos nos han provisto un material que se llama Descúbrelo para Latinoamérica, y para las Américas se llama Discoveryland. Consiste precisamente en unos manuales, pero que
no es solo la entrega de material, ¿cierto? Sino toda una capacitación que se hace a los pastores de niños, a los maestros, porque vuelvo y digo, no se trata de bajar quizá un material y de pronto entregárselo al niño para que lo coloree o para que llene unas preguntas, sino que es un material que nos lleva de manera sistemática, es un discipulado de orden, ¿no? Que lamentablemente por años, diría yo, porque hice parte de ese grupo de que nos dolía el corazón, de que se entretenían a los niños, y empezamos a clamar y a clamar. Personalmente hice parte de un equipo que aquí en la Alianza Colombia nos convocaron de 5 pastoras e hicimos la pastoral infantil, la escribimos, ¿verdad? Y con base en ello, entonces, nuestras directivas nacionales, a través de sus contactos internacionales, entonces, hacen esta alianza, y ha sido una gran bendición porque el material es excelente, totalmente pedagógico, bibliocéntrico, cristocéntrico, excelente. Entonces, pues no sé si quizá por el interno quisieran tomar un número de alguna persona que les pueda dar la persona encargada para Latinoamérica, para que ustedes puedan conocer el material. El material es muy excelente, es decir, nos capacita, nos da la oportunidad de preparar al liderazgo de nuestra iglesia para la formación espiritual de nuestros niños, y a la vez nos provee las cartillas con las cuales nosotros preparamos la clase, ¿no? Ya es como el currículo. Entonces, ¿qué hace uno como pastor o coordinador de un ministerio local? Estudia la clase, prepara todos los materiales y la reproduce. Con ese material es que nosotros estamos haciendo los videos de pequeños aliancistas en una misión que estamos subiendo todos los viernes a las redes. Ok, la otra pregunta tenía que ver con esas 700 y algo de horas que los padres están con los niños, ¿no? Y evidentemente el trabajo de los padres tal vez consume muchas de esas horas. ¿Cómo poder ser como padres aquellos que formen a los niños en esas horas? Muy interesante la pregunta de la persona quien lo hace. En realidad, si nosotros nos damos cuenta, es aprovechar cada minuto que tenemos con ellos. No para decirle la Biblia dice, mira, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice. Mira que la misma Biblia dice en Deuteronomio, y las escribirás en los dinteles de la puerta, se las repetirás en el camino, cuando te vayas a acostar. Yo veo allí una relación intencional. No se trata del estar dándole bibliazos al niño, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice, es que te vas a condenar, ¿por qué no? No haces eso, no. Es lo que explicaba en mi participación, que haya esa coherencia. Mire que el Señor Jesucristo, para mí, ese pasaje de cuando la gente dice es que Él habla como quien tiene autoridad, ese era el estilo de vida de Jesús. Entonces, yo hago esta comparación, cómo un niño de manera tan fácil se aprende a cepillar los dientes, ¿verdad? Porque todos los días él ve que papá y mamá cogen ese artículo que se llama cepillo, la pasta dental, y lo hacen una y otra vez, ¿verdad? Lo mismo pasa si nosotros vivimos la palabra. Si nosotros vivimos la palabra de manera, digamos, indirecta, estamos instruyendo a nuestros niños. Mire que también hay un pasaje que dice que aún mientras dormimos, el Espíritu Santo enseña nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros niños duermen, también nosotros podemos orar por ellos, también podemos hablarle al oído. Cuando en vez de colocar un cuadro de pronto de rosas y de flores, le colocamos a esas flores y a esas rosas un texto bíblico, ¿verdad? O le pegamos una promesa, aun cuando tú como papá y como mamá no estés en casa, la palabra va a seguir hablando a sus vidas, ¿verdad? Ahora no sobra una llamada, porque muchas veces no es el estar presente, sino el hacer nuestra labor como padres y madres. Lamentablemente hoy día y puede sonar muy duro, pero a veces lo que la sociedad nos ha marcado de que papá y mamá tienen que trabajar para tener cierto estatus económico, le ha negado, le ha quitado a los niños la posibilidad de contar con uno de los dos padres
para tener con quién contar. Es muy triste que nuestros niños hoy sean formados por la televisión, por la internet, por los muñecos de la televisión. Alguien tiene que ponerle cuidado a los niños, alguien tiene que estar atento. Y si quizás nosotros como padres y madres tenemos que tener un diálogo y decirle, bueno, vamos a vivir con un poco menos de recursos, pero tú como mamá te vas a quedar en casa. Yo personalmente lo he hecho. Cuando yo quedé embarazada de mi primera niña, hablamos con mi esposo, los dos trabajábamos y tomamos la decisión de que por lo menos los primeros 3 años de nuestra hija íbamos a invertirlos en ellas. Creo que son decisiones fuertes que hay que tomar, pero que valen la pena, porque las cárceles están llenas precisamente de personas, mujeres y hombres, porque no solo de hombres, también de mujeres, que por esos vacíos emocionales con los que ellos crecieron, sin una dirección, sin un ejemplo digno de imitar, entonces están llegando a lugares lamentables. Mi invitación sería en 2 direcciones: seamos coherentes con lo que predicamos y segundo, sepamos tomar decisiones sabias para que luego no nos estemos lamentando de lo que no hicimos. Ok, gracias. Bien, gracias. Hay una pregunta de Alan López. ¿Qué tipo de habilidades necesita para predicar online? ¿Cómo debemos comunicarnos actualmente vía digital? ¿Y cómo llegar con mensaje bíblico teológico en lenguaje comprensible a los digitales? Alan y hermanos, esta pregunta es justamente el énfasis del webinar del próximo miércoles. Oratoria, predicación, comunicación en un mundo digital. Será el tema del próximo miércoles. Pero hay una consulta acá respecto al sometimiento de las ovejas a los pastores. En realidad creo que es un tema para tomar un par de módulos de Fatela y profundizarlo. Pero Mapa, a partir de la reflexión teológica, más bien quisiera traducir un poco la pregunta: ¿cómo manejar hoy en día esa relación entre pastor-oveja, ¿cierto? Esa fidelidad, confianza, autoridad. ¿Cómo sería en estos tiempos? Es una pregunta relevante y a la vez difícil, porque tiene que ver con poder, autoridad, poder, tiene que ver mucho con eso. Creo que para nosotros los pastores es importante entender que el poder, como dije en mi presentación, no es para estar por encima de la iglesia o de los creyentes, demandando, pidiendo cosas, sino que más bien es para servir. Y en ese sentido es importante entender que cuando Dios a nosotros nos da autoridad espiritual, no va a ser necesario que el pastor esté recordando a la congregación a cada momento que él es el pastor y que él es la autoridad de la iglesia, porque todo el mundo se va a dar cuenta que así es. Cuando un pastor se para en el púlpito y dice, yo soy el pastor de esta iglesia y aquí hacemos esto y esto y esto, yo creo que ya ese pastor perdió la autoridad y perdió todo, porque simplemente está reafirmando o está afirmando algo que nadie se ha dado cuenta. Y si Dios lo estuviera respaldando, todo el mundo tuvo que haberse dado cuenta. Decía que en estos tiempos es muy peligrosa esta relación de autoridad, poder, congregación, por todo lo que estamos viendo que ha sucedido y sigue sucediendo en las iglesias. Pastores que sin mayor escrúpulo no solamente abusan de la iglesia, sino que ya rayan en todo lo que es, ¿no es cierto?, criminalidad y todo lo demás. Hay un pastor en este momento, va desde un grupo sectario, pero igual la sociedad no distingue quién es evangélico, quién es secta, pero este pastor de la luz del mundo, de la Iglesia de México, está siendo imputado, está siendo juzgado en Los Ángeles, California, después de muchos años que se habían levantado acusaciones y todo lo demás contra él.
Y esto está ahora ya generalizándose en toda la América Latina. En mi propio país, el Perú, hay pastores que están siendo cuestionados, están siendo, si se quiere así, hasta cierto punto puestos como ejemplo, que no hay que, diríamos, seguirlos ni hacerles caso porque se aprovechan de la grey y eso trae vergüenza, trae escarnio al Evangelio. Querido hermano, cuando Dios a ti te da autoridad, Dios mismo respalda esa autoridad. Dios mismo hace que la congregación te respete, que la congregación pueda estar, ¿verdad?, sujeta a tu autoridad que viene de Dios. Cuando uno la impone, entonces las cosas siempre van a salir mal. Amén, gracias. Hay que recordar que el sometimiento es mutuo y lo que es necesario y por protección es la sujeción, ¿no? Tengo aquí unas preguntas para el pastor Anthony, que tienen que ver con la educación, ¿no? Dice Claudia Patricia: debido a la falta de recambio pastoral que se da en distintas denominaciones y en la Alianza, se ha observado la pertinencia de realizar como capacitaciones de pastores en ministerio supervisado. Esto es, foguearse bajo otro pastor. Preparación online de teología y Biblia, ya que ir al seminario en 4 años se torna más lejano a la necesidad actual. Y una pregunta complementaria es, en la iglesia se cuenta con materiales que originalmente era para un trabajo presencial, y si crees que pues, se puede adaptar a lo que hoy se está viviendo. Bueno, la segunda parte, o la segunda que es un poquito más corta, sí, yo creo que ya tenemos un gran trabajo de la digitalización de lo que tenemos, ¿ya? Entonces yo creo que los materiales que van teniendo las iglesias se pueden digitalizar y podemos ir compartiéndolos en las nubes internas que tenga la iglesia. Así que eso, hoy día se puede acceder a todo tipo de material y se puede trabajar. Y nuestra experiencia en Chile es que el estudio teológico o el estudio que tenemos se complementa con las prácticas ministeriales que le llamamos. En Chile tenemos prácticas ministeriales los 4 años, ya que son 8 semestres y son 8 semestres de práctica ministerial. Por lo tanto, un estudiante, cuando parte estudiando sus estudios ministeriales, se enfrenta o tiene que complementar con la práctica ministerial partiendo en su iglesia probablemente o en alguna otra iglesia bajo la sujeción y el aprendizaje del pastor. Esto nos ayuda mucho porque nos ayuda a ver un poco qué es lo que está pasando con el estudiante. A fin de semestre el estudiante recibe una evaluación con crédito, un crédito y también una nota por su práctica. Entonces el estudiante está, en Chile lo tenemos que él haga práctica, pero también vaya estudiando, vaya complementando sus estudios teológicos, ¿ya? En algunos casos quizás cuesta más porque tiene que cambiarse de ciudad, se enfrenta a otra iglesia, pero en algunos casos cuando es de la misma ciudad puede partir en su iglesia el año siguiente ir conociendo otras realidades. Así que hay un trabajo ahí, y yo creo que también diría que nos falta inspirar más ministerios, nos falta seguir haciendo llamados ministeriales desde los púlpitos a nosotros para que otros vayan accediendo al ministerio también. Estuve cuando fui joven, ya no estoy tan joven, pero en mi juventud estuve en campamentos misioneros, en campamentos de jóvenes, donde el pastor después de predicar hacía llamados al púlpito para ir al ministerio. Y eso yo creo que inspira ministerios, que los jóvenes vean que nuestros ministerios son saludables y que también vean que el ministerio es grato delante del Señor, que el ministerio es lo mejor que puede haber en la vida. Cuando uno muestra que el ministerio, independiente de las vivencias que tengamos, es lo más hermoso que tenemos, los jóvenes, la juventud, van diciendo, bueno, ese pastor es mi modelo, es mi ejemplo, me gustaría estar en el ministerio. Entonces yo creo que una de las formas de erradicar eso es que nosotros los mismos siervos, los mismos pastores, estemos haciendo llamados ministeriales y también inspirando ministerios.
sería lindo que de nuestros ministerios vayan saliendo más pastores y más misioneros. Así que respondería eso, Pastor Daniel. Bien, gracias, Anthony. Justamente los webinars del mes de septiembre tienen que ver con pastores y líderes emergentes, ¿cierto? Cómo hay una generación que viene desarrollándose, ya asumiendo posiciones, y cómo podemos seguir trabajando juntos, ¿cierto? Con la generación mayor, con la emergente y con los más jóvenes para construir el presente y el futuro de la iglesia. Debemos ir cerrando, hermanos, y hay una consulta, una pregunta final para Sandra. Es evidente que es momento de impulsar la vida de la iglesia desde las familias, no desde el templo. Y Deuteronomio 6 nos habla del discipulado, ¿cierto? De los padres a los hijos. Tienes dos recomendaciones, pueden ser, de cómo hacer esta tarea, ¿cierto? Desde casa, considerando que en los últimos años los padres soltaron a los hijos, la educación de los hijos, y se la soltaron a los colegios, y la formación del carácter, de la fe, se la soltaron a las iglesias, y los padres evadieron su responsabilidad. Dos consejos que tengas para hacer esa tarea, para motivar, impulsar a los padres a mover la vida de iglesia desde las familias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo vuelvo o retomo el Salmo 1. En el Salmo 1 encontramos 4 consejos prácticos. Lo primero, debemos ayudar a nuestros niños a desarrollar fe. Cuando dice la palabra que le enseñemos a que que ellos pongan su confianza en Dios, ¿cierto? Lo segundo, esto en cuanto a lo que nos dice el salmista, tanto en el Salmo 1 como en el Salmo 78. En segundo lugar, que les enseñemos a que ellos no olviden la obra de Dios, es decir, a que desarrollen una gratitud natural por todo, inclusive por los problemas que ellos estén afrontando, que ellos puedan agradecer al Señor. En tercer lugar, a que guarden sus mandamientos. Eso se llama obediencia. Y en cuarto lugar, a que ellos no copien las cosas malas de sus padres. Yo siempre le digo a mis hijos, mira, imita lo bueno, no lo malo, ¿cierto? Cuando nosotros nos apropiamos de esa verdad del Salmo 78, 7 y 8, que es donde están específicamente estos 4 consejos, nuestros hijos van a poder enfrentar las crisis porque nosotros les vamos a poner un blindaje con la palabra, ¿verdad? Eso ha añadido a la vivencia que estamos dándole nosotros como padres, que ellos nos vean orar, que nos vean ayunar, que nos vean orar juntos, que hagamos familia, que seamos una familia sacerdotal. Este sería mi consejo. Muy bien, muchas gracias. Muy pertinente. Miguel Ángel, muchas gracias por tu participación, tu disposición. Sandra también por esta experiencia tan maravillosa y nueva para muchos. Y Anthony también por esa experiencia que nos has compartido, esa perspectiva respecto a lo que como seminarios e instituciones educativas necesitamos desarrollar. Tenemos una serie de consultas, de preguntas respecto a los materiales, especialmente de Miguel Ángel y de Sandra, y vamos a coordinar con la oficina del CLA, con Sarita, la manera de hacerles llegar estos materiales. Amén. Bonito tiempo, muy inspirador. Gracias al Señor por todos ustedes. Quien desee puede abrir su micrófono, enviar un saludo, también con su mano saludar a los que están por allí presentes. Y nos encontramos de nuevo el próximo miércoles para un webinar que va a tocar sobre la oratoria, cómo comunicar, cómo predicar en estos tiempos. Y también quien no asistió al webinar de hoy en vivo podrá encontrarlos en las redes sociales durante los próximos días. Hermanos, que el Señor los bendiga y que sea una linda semana. Gran bendición. Gracias, Pastor Daniel, por la compañía. A todos, Dios les bendiga. Un abrazo cordial. Bendiciones, gracias.